algo que tal vez he escuchado poco, que es la victoria del Señor Jesús sobre el mundo espiritual de maldad. Y procuraré en estos 45 minutos compartir lo que dice la Biblia acerca de su victoria sobre el mundo espiritual de maldad. Permítame orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, tú tienes la victoria. Nosotros solos no podemos. El mundo va a vencer. La carne va a ganar. Los demonios harán su obra. Pero contigo, Señor, tenemos victoria en Cristo Jesús. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y en la cruz venciste al maligno, al mundo y a la muerte. Gracias por esta linda iglesia que se dispone a escuchar tu palabra. Te pedimos que tú nos unjas con tu presencia y hablemos palabra de Dios. Te bendigo y te alabo. Y te ruego que limpies mi corazón, mi mente, todo mi ser. Gracias porque nos das victoria, pero necesitamos al Rey victorioso siempre. Por eso te ruego, Señor amado, que nos limpies de toda maldad por la obra tuya en la cruz. Oramos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Por favor, si abren su Biblia en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 4. Los versículos del 31 al 37. Por favor, abra su Biblia. Acuérdense el contexto. Ya predicamos del momento en que el Señor Jesús se levanta en la sinagoga y dice Isaías 61 y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha ungido con poder para dar libertad, dice, ¿no? Libertad a los cautivos, entre muchas de las cosas que Él haría en su ministerio, traer sanidad. Después de esta predicación hay la confrontación con aquellos que dudaban de Él, que eran solo impresionados por Cristo, pero no eran seguidores de Cristo. No, habían unos impresionados, pero no eran discípulos de Cristo, muy diferente. Y ahora vamos a ver su obra ministerial, es decir, sirviendo a Dios en el reino de los cielos, trayendo libertad a los cautivos. Leamos lo que dice. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual les clamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los contornos. Hermanos, el Señor Jesús estaba en la zona de Galilea. Galilea tenía un mar que se llamaba el mar de Galilea. Entonces, una de las ciudades importantes de esa área era Capernaum. Capernaum, acuérdense, una ciudad, un pueblo de pescadores, y ese era un centro de operaciones para el Señor Jesús. Se dice que ahí vivía Pedro, ¿no? Entonces, ahí él llegaba a casa de sus discípulos y desde ahí entonces él realizaba su trabajo ministerial.
iba a predicar en todo ese sector y también iba a realizar las obras que el Padre le había enviado. Vamos a ver en el versículo 32 de Lucas capítulo 4 que estando en este lugar, la gente se admiraba porque él hablaba con autoridad. Usted puede percibir cuando alguien tiene autoridad porque conoce la palabra y vive la palabra. Cuando un cristiano tiene autoridad, cuando conoce la palabra y vive la palabra. La autoridad no viene por una posición. La autoridad viene por una vivencia, una obediencia. Entonces usted puede decir, yo tengo autoridad como padre cristiano cuando usted está obedeciendo la palabra del Señor. En el caso del Señor Jesucristo, Él obedecía al Padre. Si vamos a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 16 al 18. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina, mi enseñanza, no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7, 16 al 18. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, es decir, no está sujeto a la palabra, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, en este caso el Padre, este es verdadero y no hay en él injusticia. Yo soy líder, yo soy cristiano, tengo autoridad. Esa autoridad viene de que yo conozco la palabra y obedezco la palabra. ¿Quiere tener autoridad en su casa? Conozca la palabra, obedezca la palabra. Autoridad en el trabajo, conozca la palabra y obedezca la palabra. Autoridad en la iglesia, pastor, usted es autoridad. Bueno, tengo que conocerla y obedecerla. Es lo que estamos leyendo también en el texto paralelo. Juan 14:10, si ustedes avanzan a Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y el Señor Jesús dijo algo muy importante. Cuando alguien en humildad acepta el señorío de Cristo en su vida, el Señor dice, yo voy a ir a morar, el Padre y yo vendremos y viviremos contigo y en ti. Qué lindo, ¿no? El obediente, el humilde y el que tiene fe recibe al Señor y le tiene una habitación bien limpiecita donde el Señor va a morar, dice, con el Padre y con la Trinidad, porque Jesucristo también con su Espíritu llega a la vida del ser humano. Entonces, con esta realidad, hablando de la autoridad, para nosotros, nos dice que una de las evidencias de la autoridad del cristiano es cuando tiene claridad del mundo espiritual de maldad. ¿Qué significa este mundo espiritual de maldad? Porque hay un mundo espiritual de los ángeles que obedecen a Dios y hay un mundo espiritual malo donde están los demonios que son rebeldes al Señor. Sí, la palabra dice que él era el lucero de la mañana y cayó de su posición como adorador. Ese Satanás cayó de su posición por ser rebelde y quererse parecer a Dios. Entonces, junto con Satanás y una tercera parte de todas las huestes celestiales, se apartan del Señor y están en este mundo, en la actualidad, para que el ser humano no llegue a conocer al Salvador de sus almas. Esa es su función. Él ha venido a hurtar, a matar y a destruir, dice la palabra. Tienen un objetivo, hermanos. Estas huestes espirituales de maldad tienen el objetivo de matarlo a usted,
robarle esas bendiciones que tiene en Cristo Jesús y viene a destruir, hurtar, matar, destruir. Entonces, con esta verdad en mente, vamos a ver lo que pasa en una sinagoga. Versículo 33. En segundo lugar, vemos de que hay un mundo de maldad y nosotros vamos a ver la autoridad de Jesucristo y de su iglesia sobre este mundo. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de, ¿qué dice aquí? Versículo 33 de Lucas 4, de demonio inmundo, es decir, no era un espíritu bueno, era un espíritu malo, ¿ya? El cual exclamó a gran voz algunas cosas importantes, ¿no? ¿Qué dice aquí? Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y vamos a ver algo importante, ¿no? Dice que estaban en la sinagoga. Alguien diría que en una iglesia, en una sinagoga, en un lugar santo, Satanás no entra. Déjeme decirle que sí entra. Sí entra. Y la verdad es que en las iglesias hay personas que tampoco creen en Cristo o no han puesto su confianza en Cristo. Son simpatizantes, pueden estar emocionados, pueden tratar de seguirles, pero no tienen el Espíritu Santo de Dios. Eso pasa y pasaba en esa época. Asistía a la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo. Hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor, no, ese no es el que le sigue. El que le sigue a Cristo, el que confía totalmente en Cristo Jesús. Y tiene un amo que se llama Jesucristo. No pone excusas, el cristiano no pone excusas. Es que mañana, es que pasado, mañana si te sirvo, pasado voy a... No, hermanos. El cristiano tiene como amo a Jesucristo. El otro es conocedor, simpatizante, amigo de lejos, pero no es cristiano. Entonces, mire lo que está pasando. Eso para que nosotros podamos tomarlo en cuenta y también hacernos la pregunta. En algún tiempo en mi vida decía, ¿yo soy o no soy? ¿Soy o no soy? Y tuve que arrepentirme a los 18 años, habiendo ido toda la vida a la iglesia. Me arrodillé y le dije, Señor, yo sí quiero ser tu hijo y quiero ir al cielo. Hasta ahora he simpatizado contigo y ahora soy y quiero ser tu hijo. Perdóname. Entonces, eso es una realidad. Y dice que hay hombres que tienen espíritus inmundos o demonios, ¿no? Esto significa que este hombre era moralmente, ceremonialmente impuro, no podía relacionarse con Dios, hasta su apariencia era de un hombre inmundo. Entonces se lo podía ver por estar desgreñado, mugriento, no solo externamente, sino también internamente, todo su ser. Pero vamos a ver que este espíritu inmundo que había posesionado a este hombre, exclama una oración. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿un cristiano puede ser posesionado por el demonio? Yo le pregunto, ¿un cristiano puede ser posesionado por el demonio? ¿Puede haber algún tipo de comunión entre las tinieblas y la luz? No, hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros no podemos tener comunión con los que no creen en Cristo. No se puede unir la luz con las tinieblas. No puede haber tal comunión. Y cuando el Espíritu Santo llega a sus corazones, el Espíritu Santo le sella a usted y dice, esto es posesión mía para el día de la redención. Eso significa que usted ya ha sido comprado con sangre preciosa, así dice la palabra, y entonces usted le pertenece al que dio la vida por usted. Hubo un negocio divino ahí, usted se entrega, ahora le pertenece a Cristo. Es decir, un cristiano no puede ser posesionado por el demonio porque usted le pertenece a Jesús. Alguien que no tiene a Jesucristo
como su Señor y Salvador, sí puede ser posesionado por el demonio. Ay, pastor, pero a veces a mí la maldad me gana. Sí, sí, sí. Satanás envía dardos de fuego a su mente. El mundo está confabulado para destruirlo. ¿Usted es verdad? Satanás nos molesta, sí, molesta a los cristianos. Y vamos a ver cómo nos molesta, ¿no? En primer lugar, vamos a decir que él es un acusador. Sus pecados se los recuerda y le comienza a acusar. Pero si tú eras así hasta ayer, hasta antes de ayer. Vamos a ver lo que dice Zacarías, acusador, Zacarías capítulo 3. Y eso que usted ya pidió perdón por ese pecado. Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 2. El sumo sacerdote Josué, que era parte de los que habían regresado de la diáspora, ahora está en esta situación, en una visión, y dice lo siguiente: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio o arrebatado del fuego? Que te reprende el Señor por querer acusar al pueblo. ¿Cómo acusa Satanás? Le dice: tú no eres suficiente, tú no has cambiado, mira que de qué te vale ser cristiano. ¿Usted ha sentido eso a veces en su vida? A pesar de que ama a Cristo, eso se llama el acusador. Esa es una labor de Satanás, ¿no? Nos va a acusar, nos va a decir: no ha pasado nada en tu vida. Esa es una labor de él, ¿no? Otra labor de él es estorbar mi vida, estorbar para no crecer espiritualmente. Entonces usted dice: pero estoy leyendo la palabra y como que no se me queda, ¿no? Me estorba. Vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos del 3 al 19. Y esto ocurre con aquellos que están empezando la vida cristiana, y con nosotros también nos estorba, ¿no? Capítulo 13 es la parábola del sembrador, ¿no? Dice así, el versículo 4: mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Eso es cuando la palabra llega a alguien y después no surte el efecto que es cambiar la mente y la vida. Cuando la palabra no está cambiando la mente y la vida, puede ser que el acusador o el que estorba está actuando porque usted está todavía dejando la puerta abierta con un pecado o un mal hábito. Satanás no le posesiona, pero lo estorba cuando usted deja la puerta abierta y se meten los gatos a hacer cosas feas en esa casa. No, así es Satanás. Estorba, ¿no? Versículo 5: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parten los espinos. Ahora, el Señor va a explicar esto, ¿no es verdad? Dice, miren lo que dice acá. Vamos un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, acercándose, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás se aprovecha, y como estos terrenos, ¿no es verdad?, vienen los aves del campo y se lo lleva, porque no tenemos profundidad. Cuando uno escudriña la palabra y tiene profundidad, entonces el Señor
le va a proteger. Pero si usted no escudriña y no profundiza, viene cualquier problema y usted se aleja o nos alejamos del Señor. Entonces Satanás no solo que acusa, sino que estorba, ¿no? Esa palabra que la tenemos en la mente, el mundo nos hace olvidarla. Comenzamos a ver más el mundo, como dice la canción de la escuela dominical, ¿no? Mirando al Señor subimos, mirando al mundo bajamos, ¿no? Si miramos a Cristo subiremos. Así es la canción, las profesoras de escuela dominical. Es igualito para mí que soy adulto. Pero también en Primera de Tesalonicenses 2:18, el apóstol Pablo va a decir que él quería hacer la obra de ir a visitar a los tesalonicenses. Dice, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez. Primera de Tesalonicenses 2:18. Él quería visitar a la iglesia. ¿Pero qué dice aquí? Pero, yo estoy solo. Primera de Tesalonicenses 2:18. Pero Satanás, no solo quien lo acusa a usted, no solo que está ahí para hacerle olvidar la palabra o distraerlo, está también para estorbar la obra del Señor en su vida. ¿Cómo le estorba Satanás? Le explico un poquito más. Por ejemplo, usted no perdona a una persona, no perdona, y eso es un mandamiento. No perdona a su esposo, no lo perdona. Entonces, ¿qué ocurre? Que como no perdona, en su corazón hay una raíz de dolor. Entonces, Satanás estorba, impide, molesta con circunstancias alrededor de su vida, con el mundo, con los conceptos del mundo que dice, déjalo, bótalo, no lo perdones, no. Entonces, ahí es donde el mundo, donde el príncipe de este mundo es Satanás, le comienza a estorbar. Pasaba con Pablo. ¿Qué ocurría en esa época? A veces habían diferencias entre los apóstoles. Entonces un impedimento era a veces el resentimiento. ¿Usted cree que el resentimiento es un estorbo para su vida cristiana? Sí, hermano. El resentimiento, la ira, la molestia, la envidia, todo eso impide hacer la obra del Señor y es alimentado por Satanás, ¿no? Este ente espiritual de maldad. Muchas gracias. Entonces, Satanás molesta, Satanás incita también, ¿no? Incita, ¿no? Él dice, bueno, vamos a procurar que él se aleje de ir a la iglesia, ¿no? Entonces usted comienza a ponerse cómodo y dice, no, ¿para qué? ¿Para qué? Eso es obra de Satanás, ¿no? Este príncipe de este mundo, ¿no? Ahora tenemos que entender entonces, ya que les he dicho los versículos acerca de estas entes espirituales, que ellos se encuentran organizados como un ejército cuya función es separarnos y destruirnos, separarnos de Dios. Si usted va a Efesios capítulo 6 del libro de los Efesios, los versículos del 11 al 13. Voy a leer en mi versión, Efesios, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, capítulo 6, los versículos del 11 al 13, comienzo con el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su... ¿En qué se va a fortalecer usted? En el Señor y en el poder de su fuerza, no en mí, no en mis capacidades, no en mi desarrollo mental, porque usted puede decir, en la iglesia todos son igualitos, mi marido nunca va a cambiar, la gente en el mundo es mala. Usted puede tener muchos argumentos, hermanos, pero mi fortaleza viene de creer en Jesucristo. Y miren lo que dice acá, fortaleceos en Él y en el poder de su fuerza. Versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las
acechanzas del diablo. Y en otra traducción dice las insidias, las incitaciones, las tentaciones del mundo de maldad. Y él utiliza tres cosas que dice la Biblia. Utiliza el orgullo, que es mi vanagloria, la vanagloria, ¿no? Mía. Utiliza los ojos, lo que yo estoy viendo de este mundo, ¿no es verdad? Todo eso. Y el mundo, el sistema malo para apartarme y destruirme. Entonces usted a veces ve y dice, eso es lo que yo quiero. Usted a veces tiene orgullo y dice, yo puedo solo. Yo soy mi Dios, yo me ordeno a mí mismo, no necesito la palabra ni necesito tu religión. Así nos han dicho. ¿No? Eso es Satanás. Eso es Satanás. Nos quiere apartar y quiere apartar a la gente de conocer al único y sabio Dios. Entonces, para poder resistir eso, dice, confía en la fuerza del Señor. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa sangre y carne? No tengo lucha contra algo que yo veo, algo palpable, algo, un ser humano. No. Dice, sino contra principados. Hay una autoridad arriba. Contra potestades. Potestades implica que hay autoridades, que hay mandos, que hay poderes. Potestades. ¿Qué más dice acá? Contra los gobernadores de la organización que ellos tienen, sí, es robada, es una organización paralela, ha sido copiada del Señor. El Señor tiene ángeles, tiene arcángeles, tiene ángeles que van a hacer todas las funciones. Por ejemplo, dice en la palabra, Él mandará a sus ángeles a que te protejan y que no resbales. Hay unos ángeles que son los soldados, que cuando Nelson va a un lugar, yo no quiero ir a un lugar peligroso, pero hay peligro, vienen los ángeles porque estamos orando por el pastor, ¿no es verdad? Y entonces el Señor protege a su hijo con ángeles, pero también tiene arcángeles, tiene el ángel Miguel, el arcángel Miguel, ¿no es verdad? Todos ellos fueron a dar mensajes propicios y claros en momentos específicos, ¿no? A Daniel fueron a darle valor. A José fueron a hablarle, no temas de recibir a tu mujer y no temas ahora, anda a Egipto, ¿no? Y a María fueron y se le presentaron, le dijeron el arcángel, ve, el Salvador viene. Me explico. Tienen en los ángeles jerarquías y acá también, pero son jerarquías que están destinadas a destruirlo. Claro que inicialmente le pintan todo bonito, ¿no? No pasa nada, peca nomás, haz lo que tú quieras. Son hijos del padre de la mentira. Si ustedes van al libro, al Evangelio según San Juan, voy a darles algunos versículos importantes, cómo estos gobernadores, estas huestes de maldad trabajan en paralelo. Juan 14:6, ¿qué dice ahí? Juan 14:6. Yo soy Él, la verdad y la... ¿Y qué dice Satanás? Vente por otro camino a Dios. Así de sencillo. Les va a mostrar otros caminos. Es mentiroso, es padre de mentira. Vente por este otro camino que sí llegas, no te preocupes. La verdad, ¿cuál es la antítesis de la verdad? La mentira, es mentiroso. Y la vida, la muerte. Viene a hurtar, a matar y destruir. Es un copión, pero para el mal, para destruir a la iglesia. Entonces, eso es lo que pasa regresando a Efesios capítulo 6, versículos 11, 12, decimos tenemos lucha contra gobernadores de las tinieblas, jerarquías, contra huestes. Ahí están, ¿no? Las huestes son todos los diablitos, digamos, ¿no? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, déjenme explicarle algo. Cuando usted peca, por ejemplo, se resiente, se enoja, tiene ira, no pide perdón, ¿no?
cuando usted ve algo que no debe, cuando el hombre está mirando pornografía, cuando tiene pensamientos lascivos, cuando la mujer te está chismeando, bueno, todos los pecados que conocemos, lo que estamos haciendo es perdiendo la batalla y dejando unas puertitas abiertas para que esos demonios puedan molestarnos más. El rato que usted accede al arrepentimiento y al perdón infinito de Dios, entonces usted limpia su vida, cierra la puerta, coge fortaleza en Cristo Jesús y puede caminar en el Espíritu. Por eso en Gálatas capítulo 5 dice, las obras de la carne son envidia, glotonería, fornicación, adulterio. Y dice, Señor, ¿pero por qué sigo cayendo en las obras de la carne? Porque usted sigue sin pedir perdón y arrepentirse, y entonces está abierta la puerta para que los huestes espirituales de maldad sigan incidiendo y sigan acusando y sigan incitando y hagan su labor. ¿Estamos claros? Esto es una lucha espiritual. Miren lo que dice a continuación, versículo 13. Por tanto, por consiguiente, debido al anterior, tomad toda la armadura de Dios para que podáis correr, para que podáis resistir, ¿no es verdad? No ahuyentarte, sí alejarte, pero resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, porque el Señor venía, de hecho ya viene, hermanos, y habiendo acabado todo, estar firme. Sí puedo estar firme. Yo esta semana, estos días, decía al Señor, Padre, hay pruebas, hay tentaciones, hay momentos difíciles. Y a mí lo que llena mi corazón y una armadura que tengo es compartir con la familia de la fe. No deje de congregarse, hermano. No deje de ir al grupo pequeño. Porque en medio de la iglesia, cuando se reúnen 2 o 3, está Cristo. No lo deje. Revístase de lo siguiente. Miren lo que dice aquí. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué ceñidos vuestros lomos? ¿Qué eran los lomos? Ellos se ceñían porque usaban batas y para correr tenían que alzarse un poquito y ceñirse y corrían. Para que usted pueda andar en el Espíritu, tiene que estar ceñido con la verdad. ¿Qué es la verdad? Esto. Pero bien agarrado y bien ceñido, pues si no, no puede caminar. Pastor, pero ya me mandan el meme diario. No, hermano, esto no es meme. Usted tiene que meterse de cabeza. Es escudriñar. Así dice, ¿no? Para ganarle a Satanás. ¿Ya? Vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? Yo soy justificado. Ese es mi escudo. A mí me acusan y me dicen, pero eres el mismo. No. A mí alguien pagó mi culpa. La justicia de Dios. Imputada a Cristo. Porque Él pagó por mis pecados. ¿No es verdad? Eso dice, vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué es calzados los pies? Protegidos en mi andar. Con el evangelio de la paz. Yo ya estoy en paz con Dios y yo comparto ese evangelio. Hermano, si usted está trabajando para el Señor de corazón, escúcheme bien. Si está trabajando de corazón, sacrificialmente para el Señor, su corazón no se aparta. Escúcheme, por favor, sirva al Señor con un corazón limpio, desinteresado y sacrificial, y usted va a procurar estar cerca de Cristo y no ofenderle y no apartarse. Amén. Pero sírvalo bien. No lo sirva por servir y porque no hay nada más que hacer y porque es lo último que me queda de espacio en la agenda. Así no funciona. Los cristianos somos bien ocupados y hacemos de todo. Trabajamos, estudiamos, deporte, cuidamos los hijos. Yo veo a algunos muchachos que ya son papás y dicen, uy, ¿cómo se hace esto tan difícil? Teníamos 2, 3, 4 hijos y buscábamos al Señor y luchábamos por agradarle a nuestro Dios y cuidar las familias. Eso es lo que le toca al cristiano y desenvolvernos en todas las áreas porque somos buenos ciudadanos.
Queremos pagar los impuestos, queremos hacer las cosas que a Dios le agrada, queremos que nuestra empresa salga adelante, que tenga un buen testimonio de producción. Somos cristianos, no nos abstraemos del mundo, pero en todas esas cosas que hacemos, y yo sé que ustedes son hasta buenos estudiantes, tienen maestrías, doctorados, son unos bellos, y en todo eso, ustedes sirven al Señor. Eso es lo que a Dios le agrada. Estoy ocupado, pero llego 9 de la noche, Señor, me meto a estudiar tu palabra y llamo a mi hermano que está en necesidad. Además de eso lo sirvo. Eso le agrada al Señor. Y miren lo que dice acá. Eso es estar calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Yo predico el Evangelio con mi vida. De eso se trata. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe. Mire, el escudo de la fe. ¿Qué es la fe? Mi confianza en Él. Hermanos, si su mente está recordando todas las cosas malas que le ha pasado, que le ha ocurrido, pero si usted tiene en su mente y en su corazón todo lo bueno, todo lo digno, todo lo de buen nombre, las experiencias, ayer veíamos en el taller de Bálsamo de Ternura, las fortalezas familiares de la niñez, y se acuerde de la bondad de Dios que usted pasó durante niño, durante joven y adulto, y las bendiciones de Dios, y eso lo pone en su mente y en su corazón, la fidelidad de Dios, la confianza en Él, dice, tomad el escudo de la fe. ¿Qué pasa entonces? Mire, lea, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Me acuerdo de Él y su fidelidad y su palabra. Entonces mi cabeza está repleta de las cosas y bondades de Dios. Y entonces esas experiencias malas que me tienden a hacer sentir mal, oiga, como que no encuentran espacio, ¿no? Dice, ya pues, como esos buses que ya están llenos de buenas cosas, dice, ya pues, y usted no le deja entrar. La fe, la fidelidad de Dios se le está acordando todos los días. Y entonces ahí la cosa cambia. Y mi corazón descansa. Y la paz del Señor llega a mi vida. Pastor, ¿hay momentos difíciles? Claro que lo hay. En su trabajo yo sé que está pasando momentos duros. La situación económica del país en general no es buena. No te dejaré ni te desampararé, te tendré asido con la diestra de mi justicia. Yo soy Jehová Jireh, que proveo para el sacrificio. El que es diligente en su trabajo al lado de los reyes estará. Trabajad como para el Señor, no para el hombre. Tiempos malos, pero ya pues me agarro de lo que me dice mi Señor. Esa es la fidelidad de Él. ¿Cuáles son los dardos de fuego del enemigo? Vamos acabando. Los dardos de fuego del enemigo, ¿cuáles son? Pensamiento. El mundo. Usted va a ver una película y ya está sentado y de repente aparece una serie de conceptos que ya ni para esparcimiento son, sino para ensuciarnos la cabeza. Y vuelve a sacar esa película. Y está por la calle y hay unos anuncios ahí que te incitan más bien a tomar y dice, no, pues ya. Entonces, esos son los dardos de fuego del enemigo. La lectura a veces, ¿no es verdad? Los nuevos conceptos, ¿no? Todas esas formas ahora de ver la sociedad son dardos de fuego del enemigo. ¡Ey! ¿Qué está pasando? Los nuevos géneros, 200 nuevos géneros. ¿Qué es lo que está haciendo eso? Es un dardo de fuego para aquel que tiene el corazón dolido y sin esperanza, encontrar en la sexualidad y el mundo erotizado la respuesta a su vacío existencial. Eso es un dardo de fuego del enemigo. Y los chicos ahora dicen es que es tolerancia. Hermanos, es muerte. Se muere el mundo. Eso es lo que está pasando. Satanás avanza. Pero nosotros, dice aquí, que tomamos el escudo de la fe con que podáis apagar todos esos dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y finalmente dice, y la espada del Espíritu, que es la... ¿Sí sabe que era una espadita de este porte? Los romanos tenían dos tipos de espadas. La espada grande, cuando ya iban a avanzar con la espada grande, y tenían que sacar de delante de él a muchos. Y la espada pequeña es la espada la que tenían lista para resistir.
Entonces cuando yo era la batalla cuerpo a cuerpo, era la espadita para resistir. La palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo con la palabra y él huirá de vosotros. Teníamos 15 versículos más, pero ya no tenemos que ir. Pero a mí me encanta la palabra, porque ella se explica así sola. Y vamos a terminar con lo que sucede. Hemos visto la labor del maligno, hemos visto lo que dice la palabra de esta lucha espiritual con el maligno. Y vamos a ver el desenlace de esto en versículo 35. Los demonios le dijeron, nos vienes a destruir, es decir, saben que van a terminar mal, porque van a terminar mal en el lago de fuego y azufre. Escúchelo bien, van a terminar en el lago de fuego y azufre, se les va a terminar, están vencidos. Está mal que usted piense que es una lucha igual, no es una lucha igual. Mi Señor es victorioso, Él venció en la cruz, ellos están vencidos. El problema es que nos engañan porque son mentirosos. El padre es padre de mentira. Pero saben que van a ser destruidos. Y estos demonios dicen, conozco quién eres, el Santo de Dios. Santo significa el único de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el único que viene a reinar y que es poderoso por sobre todo. Ellos lo saben. A veces nosotros lo olvidamos. Y entonces Jesús con autoridad, sin hacer muchos ademanes, hermano, diciendo un poco con mis colegas pastores que hablan mucho de la batalla, lucha espiritual, ese es otro tema que da para bastante. El Señor solo dijo, cállate y sal de él. Cuando un hombre vive en santidad, está sometiéndose a Dios, está sujeto al Señor, resistiendo al Señor, al diablo con una vida santa. El diablo ve, coge, no hay ni que hablar mucho. ¿Sí ven lo sencillo para el Señor? Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Qué evangelio? ¿Qué nueva noticia? Este hombre, el hombre Dios y Mesías, solo pronuncia una palabra y se van. Miren lo que dice. Él manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todo el mundo conocido. Queridos amigos, ¿qué vamos a hacer con esta verdad de la lucha espiritual, de la victoria de Cristo sobre este mundo espiritual? Vamos a hacer tres cosas. En primer lugar, hermanos, dice 1 Juan 2:15, no amen al mundo. No ame al mundo. Diego, no ames al mundo. Juan, no ames al mundo. Abraham, no ames al mundo. Es decir, no te entregues al mundo. No le des prioridad al mundo. No lo pongas como tu valor primero al mundo, ¿ya? El que quiere vencer, dice, no ama al mundo. En segundo lugar, hermanos, seamos humildes. Juan capítulo 16, versículo 8 dice que el Espíritu Santo convence de justicia, pecado y de juicio. Déjese convencer. En el segundo lugar, usted se va a dejar convencer. ¿De quién? Del Espíritu Santo. No ame al mundo, déjese convencer. ¿Cómo se deja convencer? Dejando de ser orgulloso. No le ponga excusas al Señor. Yo a veces hablo en las consejerías, pero es que esto, pero digo, no te excuses, solo pide perdón, arrodíllate y ya, se acabó. Déjese convencer. Y 1 Juan 5:5, en tercer lugar, que es lo que vamos a hacer,
dice que hay que creerle al Señor, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y a Satanás, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 3 cosas para vencer al maligno es que usted cree, que usted se deja convencer y que usted no ama al mundo. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar y darle gracias a nuestro buen Dios. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque me das la salida. Este mundo me incita a ser destruido por Satanás, a que se roben mi fe, se roben mi confianza. Sé que hay una lucha espiritual, pero ahora entiendo también, Señor, que te voy a creer a ti, que no voy a amar a este mundo y que voy a dejarme convencer con humildad. Te entrego, Señor, lo que está en mi vida y en mi corazón, porque te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.